Hola, soy Carolina Cortés, profesora del taller de técnicas de grabado y estampado impartido por el Centro Cultural de Puente Alto, y en esta segunda sesión te voy a enseñar a preparar algunos soportes de impresión, como por ejemplo este, que son papeles pintados con una técnica en donde vamos a utilizar óleo, agua corriente y aguarrás. Posteriormente vas a aprender a realizar un stencil en donde únicamente vamos a calar el contorno de un diseño, que posteriormente lo vamos a aplicar sobre el papel pintado y también sobre género. Entonces vamos con la primera técnica que te voy a mostrar. Para preparar la técnica del papel pintado y preparar los soportes, lo que vamos a utilizar es una bandeja. Vamos a ocupar el papel, en este caso yo voy a utilizar el papel hilado, que lo corté de manera que el ancho diera justo en el ancho de la bandeja, el largo del papel en el ancho de la bandeja. Agua corriente, aguarrás. Necesitaremos también un pocillo y los pinceles. El pocillo es principalmente para ir limpiando los pinceles. Un mezclador, óleos, vamos a ocupar también el masking tape para pegar el resultado de nuestro trabajo o ponerlo en una superficie en donde tú no tengas problema de que manches algún lugar. Entonces vamos a comenzar a realizar la técnica. Lo primero que vamos a hacer será preparar la tinta. La tinta la vamos a preparar con aguarrás. Y vamos a comenzar a aplicar el agua corriente en la bandeja. Vamos a ocupar también un palito de brocheta para ir trabajando en el agua. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar el color azul. Entonces lo que se produce aquí es que el color se comienza a separar del agua, y eso es por efecto de la utilización del aguarrás. Y por lo demás, el óleo es un material en base a aceites, es oleoso, es pastoso, también se repele con el agua. Con el palo de brocheta podemos ir trabajando y abriendo el espacio de cada una de las figuras que quedaron aquí en el agua y el óleo.
a usar primero el color con este fondo. Entonces tomamos el papel. En este caso, como te mencionaba al principio, voy a usar un papel más bien grueso, es un papel hilado, y lo voy a depositar en la superficie del agua. Y ahí tenemos nuestro primer papel pintado. Esperamos que escurra todo el agua y ya podemos empezar a aplicar otro color sobre ella. Ahora voy a utilizar otro color. Voy a trabajar con el amarillo. Ahora voy a depositar otro papel. Y tenemos otro diseño. Por último, voy a aplicar el rojo. Entonces, bueno, con esta técnica te quería mostrar una forma de preparar los soportes para impresión de stencil. Eso va a depender siempre de, en la medida que tú vayas practicando y experimentando con el color, el resultado que podrás obtener al final. Y también va a depender mucho, bueno, en el color de fondo que tú tengas para posteriormente seleccionar el color del stencil que vas a aplicar sobre ese fondo. Entonces te invito a practicar esta técnica y a seleccionar distintos colores, a mezclar los colores también. Y bueno, esa es la técnica que te quería presentar para la preparación de soportes. Esta imagen corresponde a un diseño acerca de la antropofagia que se practicó en América antes de la llegada de los españoles. Entonces aquí lo que voy a hacer es un stencil, al igual que esta imagen, solamente con el contorno de las figuras.
Aquí hay que tener precaución respecto a las pestañas que vamos a dejar para que se unan a la plantilla, y eso lo puedo definir mientras voy marcando el contorno de las figuras, o lo puedo marcar una vez que ya esté finalizado con otro color para distinguir las zonas en donde no debo cortar con el bisturí o con el cuchillo cartonero. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo corto estas líneas, se va a salir también la zona interior. Por lo tanto, aquí yo debiera dejar una pestaña o hacer una marca en donde voy a dejar una pestaña en esta zona. Podría dejar una pestaña en esta zona. Eso lo puedo ir cambiando a medida que voy diseñando o a medida que ya esté en el proceso de corte. Pero siempre es importante tener la concentración y la claridad de que hay zonas que vamos a tener que dejar estas marcas de pestaña. Una vez que ya tenga marcada toda la figura, voy a comenzar a hacer el ejercicio de corte. Aquí hay algunos elementos que ya corté y dejé pestaña, por ejemplo, aquí y aquí, para no eliminar esta figura que está al centro. El calado de este tipo de diseño, que es solamente el contorno de las figuras, ¿verdad? Requiere, particularmente este trabajo, requiere bastante precisión. Es un diseño que está compuesto por distintos tipos de texturas visuales, lo cual va a generar la sensación de volumen de los elementos y también la luz y sombra. Por lo tanto, vamos a ir cortando cada una de estas líneas, que son estas texturas, para luego en la reproducción de la imagen lograr el mismo efecto y la misma sensación de volumen que tiene el original. Es importante que vamos teniendo el registro de cada uno de los ejercicios que tú vayas haciendo, que vayas practicando con distintos soportes, distintos papeles, telas, cartones, idealmente trabajar con distintos tipos de tinta, témpera, acrílico, óleo, ¿no es cierto?, para que puedas ver cuáles son los resultados que más se acomodan a lo que tú quieres lograr transmitir una vez que ya tengas definido tu diseño. Entonces, de aquí en adelante, incluso para esta técnica del stencil y los ejercicios posteriores que vamos a desarrollar con técnicas de grabado y estampado, te voy a pedir que selecciones un libro, un escritor o escritora favorito, pero idealmente que sea latinoamericano. Puede ser novela, cuentos, poesía. Y también lo dejo abierto a que tú puedas indagar en una banda musical o en un intérprete, ¿no es cierto?, latinoamericano, que te interesen las ideas, las letras, ¿no es cierto?, y que sean una fuente de inspiración para ti, para poder desarrollar y crear el universo visual de estas palabras.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer al finalizar nuestro taller será un libro, álbum, en donde vamos a recopilar este universo visual a partir de las ideas y de las temáticas de tu autor favorito. Puede ser un libro que haya sido importante durante tu infancia, en tu adolescencia o en este momento, ¿verdad? Algo que te inspire, que te mueva o que te inquiete. Entonces vamos a tratar de ir generando la visualidad de esas palabras. Tú vas a ir generando esa visualidad y ese universo a través claramente de los ejercicios de grabado que te voy a ir enseñando sesión a sesión. Y claro, también puedes incluir, en el caso de la música, tu banda sonora que escuchas cuando realizas tus viajes cotidianos o los viajes de vacaciones, o la música que escuchas en tu casa. Entonces es importante que sea un recurso literario o musical, ¿verdad?, que sea relevante para ti, donde tú vas a tener la misión, ¿no es cierto?, de poder expresar aquello que va generando estas ideas o estas letras musicales, ¿no es cierto?, estas canciones, y vamos a crear este trabajo final, este libro ilustrado a partir de las temáticas que a ti te interesan. Esa es la idea. Ya tengo lista mi plantilla y lo que voy a hacer ahora es comenzar a hacer la reproducción de la imagen, y para eso lo voy a hacer primero en papel. Idealmente es tener el papel afirmarlo con masking. Y también voy a firmar y pegar la plantilla. Entonces, a través del estarcido voy a comenzar a aplicar la pintura. En este caso estoy utilizando acrílico directamente del tubo, sin licuar. Ahí tenemos la primera reproducción en papel. Ahora, mira, voy a trabajar con estos fondos pintados. Voy a utilizar este fondo. Si bien en estos ejercicios hemos utilizado la esponja para aplicar la pintura, podrías también utilizar el rodillo de esponja para hacer la aplicación.
Ahí tenemos nuestro segundo stencil en un fondo de papel pintado con óleo. Entonces ya tenemos el ejemplo que te mostré la clase anterior, en la sesión anterior, en donde hicimos el stencil sobre la portada de una libreta. Este es el stencil, la mica o la matriz. Aquí en las orillas yo apliqué un poco de azul para oscurecer un poco el tono que tenía anteriormente. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo. Y el que hicimos hoy, que es lineal, es solamente del diseño, las líneas de contorno de la figura. Tenemos en fondo pintado y en fondo blanco. Ahí tenemos dos ejemplos de stencil. Ahora voy a hacer la prueba del stencil que pintamos en dos formatos, en dos hojas, con fondo blanco y con fondo pintado, y ahora lo vamos a hacer en el género con tinta para este material. Aquí estoy utilizando una tinta verde que luego en el resultado ustedes van a ver que no es el más apropiado para el fondo. Aquí debiera incluirse otro color de una tonalidad más clara. Entonces aquí tenemos otro ejemplo sobre el género, un género que también está teñido con una técnica de pliegues y amarres que se llama shibori. Voy a probar ahora con otro color. Acá la diferencia está en que lo único que he variado es la posición del soporte, tratando de hacer calzar estas figuras que yo voy a imprimir sobre los elementos que están teñidos en el género propiamente tal. Entonces de esta forma estoy desarrollando una composición distinta a la anterior, utilizando los recursos que me da la tela. Ahí tenemos otro stencil sobre género también, que es la misma técnica, el shibori. Ahí tenemos el primer ejemplo que hicimos sobre género, luego este, que el contraste es mucho mayor, el amarillo sobre el fondo negro. Vamos a poner ahí. Y tenemos también el stencil sobre papel, fondo blanco y fondo de color. Algunas formas de aplicar entonces el stencil. Practica, busca nuevos materiales, nuevos soportes en donde tú creas que pueda funcionar el stencil. Prueba, experimenta, prueba con las tintas, prueba con el género, con distintos grosores de papel. Este es un papel grueso, de todas maneras es un papel hilado, grueso. Prueba con géneros que ya vengan estampados de fábrica, en donde tú puedas plasmar un stencil y puedes intervenir el género, intervenir el papel. Por ejemplo, ahora hay papeles con texturas, con distintos tipos de diseño. También puedes probar ahí para tener distintas alternativas. La idea es ir sacando un stencil con distintos formatos.
Espero que te haya gustado la sesión de hoy, en donde aprendimos a preparar soportes para impresión de stencil, como son los papeles pintados con óleo, y también a hacer la realización del stencil solamente de las líneas de contorno de un diseño. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén bien.